Muy bien, ya estamos en el aire entonces. Antes dar la bienvenida a todos los hermanos que en esta noche están ya en el canal visualizando y aquellos que se van a ir agregando durante el transcurso de esta velada, que seguramente, hermanos, será de gran bendición, porque hoy tenemos entre nosotros a un hombre muy querido, muy admirado, muy respetado, y que un hombre que sabe lo que se dice y que, bueno, no es un invitado, él ya ha estado varias veces con nosotros, así que es de casa y al cual le damos la bienvenida en el nombre del Señor y con un tema interesantísimo, un tema maravilloso. El tema es ángeles y demonios. Total, nada, es un tema de un calado de profundidad extraordinaria, un tema que abarca muchísimo espacio y que sin lugar a dudas mi hermano Lolo necesitaría 2 programas seguramente o 3, no lo sé, pero bueno, que si así es, nosotros siempre estamos dispuestos a darle esa segunda parte, esa tercera parte y cuantas partes hagan falta para que él pueda compartir todo aquello que referente a este tema y por supuesto a los otros temas que él quiera también siempre aquí en Sana Doctrina compartir. Bienvenido, hermano Lolo, una noche más a Sana Doctrina. Gracias, José, Dios te bendiga. Es para mí un placer estar entre vosotros y, como bien decía, me siento parte de la casa, ¿de acuerdo? Creo que es una muy buena labor la que hacéis. Por lo tanto, cada vez que tenemos la oportunidad de coincidir vosotros y yo y vosotros, pues para mí es un honor, además de un placer, el poder estar con hombres del Señor y compartiendo acerca de las cosas del Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Pues un tema en esta noche, como hemos dicho, muy interesante, aparte que extenso. Yo creo que coincides conmigo en que la doctrina de los ángeles es de las más extensas de la Biblia. Aparece ya en Génesis y incluso en Apocalipsis. Los ángeles están siempre en ese lugar. Karl Barth, que era un teólogo de la neortodoxia, él decía que el más notable y difícil de todos los temas era este tema que tratamos en esta noche, el tema de los ángeles. La verdad que detrás de todo este asunto de los ángeles e incluso de los demonios, siempre hay como un halo de ignorancia por una parte, otro halo místico. No podemos olvidar las controversias medievales, donde los escolásticos ya hablaban de los ángeles y de todas esas supuestas divagaciones y debates que tenían, por supuesto estériles, ¿no? Que hablaban sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, y bueno, ese tipo de preguntas extrañas que llevó en cierta medida a muchos de los eruditos y de los teólogos serios a rechazar un poco ese tema, dada esa popularidad mística que había y sin fuste, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la doctrina de los ángeles es una parte importantísima. Dice Millard Erickson, que es un teólogo conservador, hermano, que hay que considerar la doctrina de los ángeles si nos consideramos fieles estudiosos de la Biblia y no tenemos otra opción que hablar desde el punto de vista bíblico, que es el que sin lugar a duda nos da la luz suficiente para este tema. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué opinas de esto? ¿Es así? De acuerdo, completamente de acuerdo contigo, José. Desde lo que has dicho al comienzo, en cuanto a que es una doctrina realmente amplia, como tú bien dices, aparece desde el principio hasta el final de las Escrituras, y ese hecho ya nos está advirtiendo de la amplitud que este tema tiene. También has estado acertado en decir que necesitaríamos una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta parte para poder tratar esto con la profundidad que esto tiene, que quizás, hablo cuando menos de mí, acabaríamos ahogándonos si quisiéramos bucear en toda la profundidad que este tema tiene. Y es cierto que, a lo que tú hacías referencia, que ha visto a lo largo de la historia mucho debate realmente infructuoso en cuanto a los ángeles, con preguntas un tanto absurdas y reflexiones que realmente no llevaban a ninguna parte. Entonces, estamos de acuerdo en que es amplísimo, en que no tendríamos tiempo suficiente de tratarlo en profundidad y cuando menos yo no tendría tampoco esa capacidad para poder entrar a las profundidades que este tema tiene. Pero sí que vamos a intentar
pues hacer así a vista de pájaro un pequeño resumen de lo que es esta amplísima doctrina, y después, si os parece, pues entramos en ese formato de aportación de todos, ¿de acuerdo? Y en ese participar de todos, pues así nos vamos enriqueciendo los unos de los otros. Creo que si interactuamos, nos enriquecemos. A mí me encanta escucharos y aprender con vosotros, y también si tengo alguna cosita para aportar, pues la aporto, y si a alguien le vale, pues la recoge. Y mucho que tienes que aportar, la verdad, y muy bueno, porque Dios te ha bendecido con un amplísimo ministerio, del cual en esta noche vamos a disfrutar ampliamente. Vamos a ver, yo creo que lo que has dicho es correcto, solo existe una manera de desmitologizar las fantasías populares acerca de los ángeles. Y eso es volver a la realidad bíblica, o sea, centrarnos en la Biblia, para que de esta forma podamos entender la realidad de la Biblia, lo que nos dice Dios en su palabra. De acuerdo. Ya te dejo, Lolo, que tú vayas exponiendo, y después, como bien has dicho tú, pues entraremos en preguntas, en fin, intentar aclarar estos conceptos tan interesantes, tan importantes, que no solamente es una mera ociosidad o curiosidad, sino que es importante y que forma parte de la doctrina bíblica para todos nosotros. Adelante, Lolo. De acuerdo, José. Bien, saludar al resto de los hermanos que hoy estén conectados desde aquí. El mejor de los posibles saludos que os puedo dar, que ya sabéis que es ese saludo que siempre acostumbramos a darnos en el nombre precioso de Jesús. Recibid de mi corazón para el vuestro el deseo de que la bendición del Señor esté permanentemente sobre vosotros, y que esa bendición ponga luz para que todos podamos estar pisando el trayecto del camino que Dios para cada uno de nosotros preparó. Bien, como ya decían los hermanos y adelantaban, el tema que hoy se proponía sobre la mesa era ángeles y demonios, y yo voy a intentar en muy breves minutos sencillamente hacer un resumen de lo más fundamental que la palabra del Señor enseña acerca de los ángeles y de los demonios. Y después de este breve resumen, pues ya, como decía el hermano José, vamos a entrar en esa riqueza que unos a otros nos podemos aportar. De hecho, yo os voy a hablar brevemente acerca de el origen de los ángeles, os hablaré acerca de el poder y la autoridad de los ángeles, todo esto muy brevemente. Os hablaré de las distintas clases de ángeles que hay y de las labores que estos ángeles tienen. Todo esto en el apartado de los ángeles que se mantuvieron en su estado de santidad. Y después de esto, brevemente también, hablaremos de los demonios. Hablaremos del origen de ellos, hablaremos de la repercusión que tuvo aquella rebelión de aquel ángel llamado Luzbel, y después estaremos mirando cuándo pasó esto, si es que somos capaces de saber cuándo pasó, para después hablar de las consecuencias que esa rebelión tuvo entonces y sigue teniendo hasta ahora. Esto va a ser lo único que yo voy a tratar, así a vista de pájaro y de forma superficial, por definirlo de alguna manera. Comenzando con los ángeles santos y comenzando con el origen de los mismos. Si yo tuviera que ser muy breve para hablar del origen de los ángeles, tendría que decir sencillamente que el origen de los ángeles está en Dios. Es Dios el origen de los ángeles. Y si tuviera que ser un poco más concreto, diría que fue la persona de la deidad llamada el Verbo de Dios. Colosenses 1:16 nos dice, porque en él, en referencia a Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, este texto, con otro conjunto de ellos, que vosotros conocéis bien, nos informan de una forma fehaciente de que el origen de los ángeles está en el ser de Dios, y que la persona divina que ejecuta esa creación es el Verbo divino. Ya sabéis que Dios lo creó todo por la palabra, y la palabra era el Verbo. Por lo tanto, el ser de Dios pensó la creación, y cuando la pronunció,
todo lo que pensó de la nada vino a la existencia. Por lo cual quiero entender que los ángeles también aparecen sencillamente por la palabra. Fue pronunciada la palabra en la persona del verbo preexistente y los ángeles aparecieron. Así entiendo yo a la creación de los ángeles. Ahora bien, ¿cuándo fueron creados? La creación tiene su origen en Dios a través de la persona del verbo divino. ¿Cuándo? En cuanto al cuándo concreto, hasta donde yo alcanzo a saber, hay dos opiniones. Una que dice que fue antes de los 6 periodos de creación y otra que dice que fue durante los 6 periodos de creación. Que pensemos una cosa o la otra, pues no va a cambiar nada, no es motivo de disputa. ¿Por qué? Porque no es algo realmente vital. Lo que sí tenemos en el libro de Job, en el capítulo 38, en el verso 4 hasta el 7, ahí sí tenemos una referencia acerca de que los ángeles estaban ya mientras que Dios estaba creando. Recordaréis que en el texto al que yo hago referencia, Dios está hablando de esa creación que tiene su origen en él, y en ese contexto de estar desvelándonos como la creación tenía su origen en él, nos dice el texto que los hijos de Dios, que ahí son un apelativo a los ángeles, estaban allí presenciando aquello que Dios hacía. Por lo tanto, indudablemente, durante aquel periodo de creación los ángeles estaban. La disputa será decir si fueron creados antes de aquel periodo o durante aquel periodo. ¿De acuerdo? Da igual lo que pensemos en ese respecto, porque vuelvo a reiterar, no va a modificar nada de esta doctrina de los ángeles, o no va a modificar nada que sea sustancial. Por lo tanto, el origen está en Dios, el tiempo, cronológicamente hablando, está dentro de los 6 periodos de creación o inmediatamente antes. Ahora nos tendríamos que hacer, dentro de este apartado del origen, nos tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Cuántos ángeles hay? Y ahí, pues tenemos que decir que no lo sabemos, sencillamente. O yo, cuando menos, no lo sé. La palabra del Señor, cuando habla de ellos, habla de que son muchísimos, pero realmente ponerle un número, pues está fuera del alcance, cuando menos del alcance mío. Lo que sí sabemos es que ni aumentan ni disminuyen. Es decir, ellos se mantienen en el número en el que fueron creados, sea cual fuere el número. No aumentan ni disminuyen, porque así lo enseña la palabra del Señor en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. En el primer texto citado se nos dice que no procrean y en el segundo texto citado se nos dice que no mueren. Por lo tanto, no aumentan por procreación ni tampoco disminuyen por muerte. Sea el número que fuera, que no lo sabemos, sí que es cierto que se mantienen en ese número en el que fueron creados. Dentro de este apartado, también del origen, para ir rápido, tendríamos que hablar de la naturaleza de los ángeles. Es decir, tendríamos que hablar de cómo están compuestos los ángeles. Y yo ahí, en este apartado que llevaría para mucho tiempo, pero ya sabéis que estamos en un breve resumen. Tan solo quiero hablarles, porque me parece importante, de lo que es la identidad individual que cada ángel tiene. Los ángeles tienen identidad. En ese respecto son semejantes a nosotros, aunque es verdad que somos dos creaciones distintas, pero tenemos puntos de encuentro. Y este es uno de los puntos de encuentro que la creación humana tiene con la creación angelical. Los ángeles tienen intelecto, tienen emociones y tienen voluntad, por lo cual tienen identidad individual. En cuanto a que tienen intelecto, nos lo enseña la palabra del Señor claramente. Yo voy a tan solo usar un texto, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. Ahí el apóstol inspirado nos desvela que los ángeles aprenden más de Dios a través de estudiar el plan de redención desarrollándose en la iglesia. De alguna manera, la iglesia nos convertimos como en una especie de escuela en la que los ángeles van aprendiendo progresivamente un poco más acerca del Señor. Si tienen la capacidad de aprender, que no es otra cosa que ir adquiriendo conocimiento de forma progresiva, es porque indudablemente tienen el atributo de la inteligencia. Pero no solo tienen intelecto, sino también emociones. Lucas, capítulo 15, verso 10,
nos desvela que ellos prácticamente hacen una fiesta cada vez que un ser humano entra al plan de redención por la fe en la persona y la obra de Jesús. Cada vez que hay un convertido, no solo hacemos fiesta nosotros, también hacen fiesta los ángeles en el cielo. Es decir, se emocionan. Los ángeles tienen la capacidad de emocionarse. También los vemos muy emocionados, y eso también nos lo cuenta el Evangelio de Lucas, en el día del nacimiento de nuestro Señor, en el día en el que allí en Belén ocurrió aquella cosa tan misteriosa como que Dios apareció manifestado en naturaleza humana. Y aquel día hicieron un fiestón, ¿no? Se les ve emocionados, tremendamente emocionados a los ángeles. Con lo cual, al atributo de la inteligencia hay que sumarle el de las emociones y también el de la voluntad. El de la voluntad, pues lo encontramos realmente expresado en las Escrituras, en el capítulo 14 de Isaías y en el 28 de Ezequiel, de una forma diáfana, porque ahí encontramos que aquel que era en aquel entonces todavía un ángel, tomó la decisión de rebelarse en contra del Creador y se rebeló. Es decir, tenía voluntad para decidir, por lo cual entendemos que los ángeles fueron creados también con esa capacidad de elección en cuanto a qué querer hacer o qué camino tomar. Por lo tanto, tenemos que los ángeles, en cuanto a su naturaleza, tienen inteligencia, emociones y voluntad. Podríamos hablar también en este apartado de su apariencia. Voy a ser muy breve en este respecto, ¿de acuerdo? Luego, si en el término o en el apartado de preguntas, respuestas y aportaciones hay que tocarlo, pues lo volvemos a tocar. Voy a ser muy breve en cuanto a apariencia. En cuanto a apariencia, hay pasajes en las Escrituras que le vemos que aparecen con alas, algunos hasta con 6 alas, ¿no? Y les vemos que hay algunos que son grandes, y si dice que son grandes, digo yo, pues habrá algunos que sean pequeños, ¿no? Parece ser. Y aparecen pues de una forma impresionante, ¿no? Cada vez que aparecen en ese formato, a ver cómo le llamamos, en ese formato celestial, ¿de acuerdo? Parece que cuando aparecen así es como que están en su ambiente, en ese ambiente celestial espiritual. Así aparecen en muchísimos pasajes de la Escritura, pero también la Escritura nos enseña que hubo en otras ocasiones que aparecieron no bajo un formato netamente angelical, sino bajo una apariencia humana, hasta el punto que el autor sagrado, hablándonos en un contexto de hospitalidad, nos dice que no dejemos de ser hospitalarios porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles en su casa. Para mí es una clara referencia al caso de Lot, pero no es único el caso de Lot. A lo mejor alguno de nosotros, sin saberlo, hemos hospedado a algún ángel en la casa. ¿Por qué? Porque el texto nos da a entender que los ángeles hubo ocasiones en que no aparecían con ese formato angelical de alas y de esa majestuosidad, sino que aparecen como simples hombres y vienen, hacen un trabajo que Dios les ha encargado en favor de los que son parte del pueblo del Señor y se marchan bajo esa apariencia, y al igual, pues ni nos hemos enterado que hemos tenido un ángel asistiéndonos en obediencia a un mandamiento del Señor. Entonces, en cuanto a la apariencia, podemos decir una y la otra. También tendríamos que aportar un tercer ingrediente en cuanto a la apariencia, y es el que nos desvela el autor a los Hebreos, donde dice que son espíritus ministradores, y luego dice enviados en favor de los que serán herederos de salvación, que luego hablaremos de eso. Pero nos quedamos con la primera parte del texto, espíritus ministradores. El autor a los Hebreos los define como espíritus, es decir, como algo no visible y como algo no tangible, intangibles e invisibles. Eso es un espíritu, así los define él. Quizás ese sea su estado natural, pero después quizás puedan tener la capacidad, y esto sencillamente es una hipótesis, de aparecer a los ojos humanos con ese formato al que hemos denominado angelical celestial, con sus alas y con toda la gloria que conlleva, y aparecer también en ese otro formato más humilde, en apariencia humana, para venir aquí a la tierra a hacer algún encargo que el Señor le haya hecho. ¿De acuerdo? Con eso damos por finalizado el tema de la naturaleza y la apariencia de los ángeles. Vamos a pasar rápidamente a mirar muy brevemente acerca del poder y la autoridad de los ángeles. ¿De acuerdo? El apóstol San Pedro, en la segunda carta que él firma, en el capítulo 2, nos dice que los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y en poder. Son mayores que nosotros en fuerza y en poder. Por lo menos en el estado actual. Nosotros posicionalmente estamos por encima de la creación angelical. Nosotros posicionalmente somos la Iglesia, la esposa del Señor. Es decir,
Posicionalmente no hay nada más poderoso que nosotros, a excepción de Dios. Pero en el estado actual, donde todavía nuestra condición no alcanzó a nuestra posición, ya sabéis que eso no lo tendremos en plenitud hasta después de la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, mientras que nuestra condición no alcance a nuestra posición en su plenitud, nosotros estaremos siendo menores que los ángeles en cuanto a lo que es fuerza y poder. ¿De acuerdo? Los ángeles son más poderosos que nosotros en la actualidad y tienen más fuerza que nosotros. Le hemos visto en algunos pasajes, en algunas historias bíblicas, que realmente hacen cosas fuera de lo común, ¿no? Es decir, hubo un ángel, un solo ángel, que mató a 185.000 asirios. Yo alguna vez he dicho, yo quiero ser familia de ese ángel. Si tienes por familia uno que solo él mata a 185.000, o sea, qué valentón no sería, ¿no? Un solo ángel ha matado a 185.000 asirios en el transcurso de una noche, en el transcurso de unas horas. O sea, qué capacidad de poder no tiene un ángel, ¿no? Le vemos también cuando la resurrección del Señor, ¿no? Cómo mueven aquella piedra que pesa toneladas, ¿de acuerdo? Que no la mueven para que el Señor salga, que la mueven para que puedan entrar después los apóstoles. Y ahí también hacen un alarde de lo que es su fuerza. O le vemos también con el profeta Elías en el foso de leones, ¿no? Y como tapan la boca de las fieras salvajes y estas no pueden hacer daño al elegido del Señor, al profeta del Señor. En fin, y otros tantos episodios en los que vemos ejercitado ese poder tan abrumador que los ángeles tienen. Con eso creo que concluimos el apartado del poder y la autoridad. Vamos a pasar ahora ya, siguiendo con los ángeles santos, rápidamente a las distintas clases de ángeles que hay, o por lo menos las distintas que conocemos. Luego estarán las que no conozcamos, pero cuando menos las que conocemos. Podemos hablar, según Primera de Tesalonicenses, el apóstol San Pablo, en el capítulo 4, y Judas, en el verso 9 de su libro, nos hablan de arcángeles. Y de hecho, Judas nos da el nombre del único arcángel que conocemos, el único que conocemos por nombre, Miguel. ¿De acuerdo? Bajo mi interpretación, creo que los arcángeles, dentro de la jerarquía angelical, son los que ostentan el máximo nivel. Y creo que son el sinónimo de los príncipes o de los principados. Digo esto porque este Miguel, al que conocemos por nombre, al único arcángel que conocemos por nombre, no solo es mencionado por Judas, sino también es mencionado por Daniel en el capítulo 10 de su libro. Ya sabéis que Daniel, para esto de la angelología, es un libro a tener muy en cuenta. Y Daniel hace alusión a Miguel tanto como Judas, solo que uno le llama arcángel y el otro príncipe. Por lo cual entiendo que son sinónimas estas palabras. El arcángel y el príncipe son la jerarquía más alta dentro de los ángeles santos y son sinónimas estas dos expresiones. Luego, ya de que entremos al rondo de preguntas, respuestas y aportaciones, si queréis entramos un poco más en esto, pero así ahora de pasada, tan solo decir que Daniel parece enseñarnos que los príncipes, los principados, tienen autoridad sobre naciones. A Miguel le define como vuestro príncipe en relación a Israel, y ahí también hace alusión Daniel en el capítulo 10 a un principado, pero ya no de el bando de los ángeles santos, sino de los ángeles caídos, y habla de un príncipe de Persia, que de hecho tenía que tener también una autoridad bastante considerable, o que retenía cierta autoridad, porque estuvo entorpeciendo a un ángel del Señor durante 21 largos días, hasta que no llegó Miguel, y parece que entre príncipe y príncipe se debatían mejor. En fin, que creo que los arcángeles y los príncipes son sinónimos y son los de más alta graduación y tienen dominio sobre naciones. También la Escritura nos habla de los querubines, ¿de acuerdo? Los querubines ya aparecen en el capítulo 3 de Génesis. Recordaréis cuando por desgracia Adán y Eva caen, o por desgracia por gracia, ¿no? Porque si no hubieran caído ellos no hubiéramos conocido tampoco quizás a lo que fue la mayor manifestación del amor divino, que es nuestro Señor. Pero ahí aparecen, en el capítulo 3 ya aparecen los arcángeles con aquel mandamiento de Dios para que guarden el camino de acceso a lo que era el árbol de la vida, para que Adán, en aquel estado pecaminoso en el que ya estaba, no pudiera alargar la mano para empeorar la situación, tomando del árbol de la vida
y viviendo para siempre como un pecador eterno. Entonces ahí aparecen ellos, estos querubines. Por lo tanto, les vemos como guardianes, no solo en este texto, también le vemos como guardianes en lo que es el libro de Ezequiel. Parece que una de las características de ellos es ser guardianes de diversas cosas o causas, pero parece ser que es una de sus características. Además, también en Ezequiel y en Apocalipsis, en el capítulo 4, también les vemos siempre junto al trono de Dios y alrededor del trono de Dios. Yo cuando alguna vez he intentado visualizar esos pasajes, el de Apocalipsis sobre todo y el de Ezequiel, cuando Ezequiel lo ve venir la visión de la gloria del Señor y ve a aquellos seres vivientes que después resulta que son querubines y les ve junto y alrededor del trono, y después Juan en Apocalipsis les vuelve a ver de la misma manera. Yo cuando he intentado visualizar ese texto, a mí me ha parecido como que eran los que iban portando el trono. No digo yo que fuese así, pero la apariencia que da el texto parece ser esa. Con lo cual parece darnos a entender el texto sagrado que los querubines tienen estas dos acciones, ser guardas y también estar cerca y alrededor del trono como que fueran portadores del mismo, como protectores. Esto después también queda reafirmado por el pasaje en el que se nos enseña a Satanás antes de caer y se nos dice que era el querubín protector, el que estaba en el monte santo del Señor. No sabemos qué tenía que proteger allí, pero así lo define la Escritura. Es decir, él pertenecía a este rango. Él era un querubín, dice la Escritura, que protector, y que estaba allí en el santo monte del Señor, que después hablaremos un poco acerca de esa cuestión. Además de los arcángeles, de los querubines, también la Escritura nos habla de los serafines, que es otra jerarquía angelical. Tan solo tienen una aparición en las Escrituras. Isaías capítulo 6, verso 2, es el único lugar en el que aparecen. Estos aparecen con 6 alas. Yo creo que son los únicos que aparecen con 6 alas. Y es curioso que usaban 4 para cubrirse y 2 para volar. Una vez escuché, no recuerdo a quién predicar acerca de eso, creo que fue al Pichi o alguno de ellos, que dio un detalle preciosísimo y decía que de 6 que tenían, 4 para taparse delante del Señor y tan solo 2 para exhibir cómo podían volar, ¿no? Y decía él que, bueno, que a veces tenemos que exhibirnos menos y taparnos más, y me pareció una aplicación preciosísima. Ahí aparecen estos serafines, y parece ser que en el original griego de esa palabra serafín, parece ser que su significado más literal es ardientes. Por lo tanto, parece ser que sus labores giran en torno a una adoración más que ardiente delante del Señor. De hecho, son los únicos que aparecen por encima del trono de Dios, que también está bien la cosa, ¿no? Por encima del trono, y parece ser que están ahí en una adoración ardiente. También podemos ver a otras jerarquías que aparecen en Colosenses 1:16 y que se define como tronos. Y parece ser que el significado más literal es asiento de autoridad. Es decir, hay otra parte de la jerarquía angelical que así se define. Tenemos también a los principados, que ya hemos dicho que bajo mi criterio son el sinónimo de los arcángeles, y después también tenemos a lo que son los dominios y las potestades, ¿de acuerdo? Que también aparecen como parte de lo que son esas jerarquías angelicales. Hasta ahí las distintas clases de ángeles santos que nos enseña la Escritura. Voy a ir rápidamente a la última parte de esta primera sección de los ángeles santos. Y aquí hablaremos de las labores. Yo las voy a resumir mucho, sigo diciendo que estamos en un resumen. Las labores las voy a resumir tanto, que las voy a dar en un solo texto. Hebreos 1, verso 14. Y dice que las labores de esto es ayudar a los herederos de salvación. Se acabó, ¿de acuerdo? Luego estará la adoración, estará la guarda de la que hemos hablado y están todas estas cosas. Pero yo me quiero quedar con lo sustancial, ¿no? Los ángeles tienen una labor prioritaria y principal, y es ser espíritus ministradores en favor de los herederos de salvación. Y esto es extraordinario saberlo. O sea, saber que los ángeles tienen como principal labor estar pendientes de nosotros, cuidándonos en ocasiones, atendiéndonos en otras. Creo que es verdad que las oraciones deben de ser al Señor, pero el instrumental que a veces Dios usa para ayudarnos no siempre es Él, ¿de acuerdo? En muchísimas ocasiones son los ángeles. De hecho, yo siempre he creído, y posiblemente esté equivocado, que cuando Dios tiene que hacer algo en nuestro carácter, entonces aparece Él, es el Espíritu del Señor el que lo hace, el Espíritu Santo. Pero cuando hay que hacer algo en nuestro favor, que es más externo, pues Él dice, ¿para qué voy yo? Pues ya mando un ángel, ¿no? Creo que los ángeles están más para esto
que para lo otro. Cuando hay que pulir el carácter, ahí se involucra Dios, para que su imagen fluya en la nuestra. Pero cuando es algo del vivir diario, pues en muchísimas ocasiones, quizás sin saberlo, hemos recibido asistencia de los ángeles. De hecho, ya sabéis que el catolicismo romano en este respecto dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado, a los que ellos definen como el ángel de la guarda. Bueno, pues no sabemos si tendremos a uno personal asignado, ¿no? Yo no entro a debatir eso, para mí no tiene mucha trascendencia. Pero que tenemos ángeles que nos ministran y nos ayudan, sí. Que tengamos cada uno personal desde el momento en que nacemos, bueno, ahí está el texto del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando hablaba de los niños y decía que sus ángeles en el cielo, y él parecía decir que había un ángel personal para cada uno. Pero no entramos en ese debate. Sí decimos que los ángeles tienen como principal labor el estar ministrando en favor de los herederos de salvación. Y nosotros esta noche nos tenemos que gozar con ese conocimiento de saber que las cortes angelicales, esos ángeles que he dicho ya antes, que uno de ellos mató a 185.000, esos son aliados tuyos y aliados míos. De hecho, están puestos a nuestro servicio. ¿De acuerdo? O sea, no, somos más que poderosos. Somos más que poderosos. Bien, pues yo con esto termino la parte de los ángeles santos. Voy rápidamente a entrar en lo que son los demonios, ¿de acuerdo? Y de los demonios pues diremos prácticamente lo mismo e intentaremos hacerlo incluso más breve. Hablaremos del origen, hablaremos de los demonios que siguen al origen de esta rebelión, hablaremos de el cuándo pasó y hablaremos rápidamente de las consecuencias que esto tuvo. Voy a intentar hacerlo rápido. En cuanto al origen, en cuanto a la caída de Satanás, nos tenemos que ir, ya sabéis, al capítulo 14 de Isaías y al capítulo 28 de Ezequiel. Aquí se nos desvela la caída de Satanás. Es impresionante quién era este personaje. El querubín grande, protector. En el monte del Señor estuviste, dice, sobre las piedras de fuego te paseabas. Tú que eras, o sea, perfecto, hace una definición de lo que es, y es una definición extraordinaria, ¿no? De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y de hecho Dios, por duplicado, da lo que es su creación. Ya sabéis que cuando en la escritura algo se repite, la repetición, lo que nos está diciendo es, esto es importante, pongan aquí los ojos, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que se repita su creación es que este era un personaje importante, yo me atrevería a decir que importantísimo dentro de lo que era la jerarquía angelical, tal cual salió de la palabra del Señor. Y este personaje que estaba allí en aquel lugar tan excelso que se llama Monte Santo, donde se asienta el trono de Dios, así lo define la escritura en estos textos de Isaías y Ezequiel. Allí se asentaba el trono de Dios y él estaba en las piedras de fuego, que parecía ser un lugar celestial de alta graduación. Allí se encontraba él, pero se revela. Ahora, ¿por qué se revela? Y aquí hay ya distintas opiniones, ¿de acuerdo? Yo las voy a dar rápidamente. La primera, y bajo mi criterio más bíblica, es por su orgullo y por su vanidad, ¿no? O sea, eso nos lo queda claro Ezequiel en el verso 13, 15 y 17 del capítulo 28. Voy a leer rápidamente esto, sencillamente por quedar claro que el porqué principal de su rebelión, el porqué más bíblico, bajo mi criterio, puede ser que yo esté equivocado, pero bajo mi criterio es sencillamente su orgullo y vanagloria. Dice el verso 13 del capítulo 28. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, fíjense ustedes qué forma de definir la creación de este ser. Ahora miren el verso 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad se halla en él, nace de él. Este no tiene nadie que le empuje, este se tira solo, no necesita cooperación. Y mirad ahora el verso 17. Se enalteció, y esto es lo que quiero subrayar, como el porqué más bíblico de su rebelión. Se enalteció tu corazón a causa de qué? De tu hermosura, que la has definido el verso 15 y el 13. Corrompiste tu sabiduría, se corrompe a causa de tu esplendor. Y otra vez nos da la causa, el esplendor. Yo te arrojaré por tierra y a partir de aquí ya entra el juicio de Dios. Delante de los reyes, tal. Quiero decir que si tenemos que buscar un porqué, el sustancial será el orgullo y la vanagloria.
Después se puede sumar el hecho que algunos hermanos lo admiten, y yo lo doy por bueno también, de que posiblemente descubriese el secreto de la iglesia. Bueno, pues es una posibilidad que él descubriese el secreto de la iglesia y eso originase en su corazón un deseo deforme. ¿Por qué? Porque hasta ese momento él entendía que era de alguna manera el number one y a partir de ahí va a dejar de serlo, que por encima de él nada más que estaba Dios, pero descubre que va a haber una creación que va a ocupar un lugar más preeminente que el suyo y eso puede provocar una deformación en su corazón que le lleva a rebelarse. Es una posibilidad, como hipótesis lo podemos aceptar. Y también hay otra opinión, que también es buena, que dice que él anhelaba lo que Dios tenía y que él no podía alcanzar, que era la adoración, y que por lo tanto, queriendo lo que Dios tenía, pero que a él no le era concedido, tenía muchas cosas, pero esa no, pues parece ser que quería también lo que no le fue concedido. ¿Se puede aceptar? Como hipótesis, también lo podemos aceptar. Lo que sí es claro es que desde el lugar del que él se encontraba, ese que aparece definido como las piedras de fuego, miró y vio algo más alto. Eso lo dice Isaías en el 14:13. Lo leemos rápidamente por no perder mucho tiempo aquí. Isaías 14, verso 13. Él está ahí en su lugar, en las piedras de fuego, en ese lugar tan extraordinariamente alto y de gloria, y desde ahí ve algo más glorioso todavía. 14:13. Dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Lo que yo quisiera subrayar en este verso 13 es esa parte en la que dice subiré, dándonos a entender que él estaba en un escalafón y vio un escalafón superior y lo anheló. ¿Y lo anheló por qué? Porque se vio demasiado hermoso, demasiado perfecto. Él creyó que podía alcanzar algo que no estaba preparado para él y esto fue principio y causa de su ruina. Ahora, ahí encontramos el origen de la caída de Satanás y por lo tanto el origen del mundo de los demonios. A esto tenemos que sumar que Luzbel comparte su mensaje de rebelión. Antes de hacer externa su rebelión, comparte el mensaje. Aquí voy a decir algo que a mí me sorprende siempre cada vez que hablo de este tema. Evidentemente Dios sabía que él tenía una rebelión en el corazón y sabía que lo estaba compartiendo entre el mundo angelical. Y lo sorprendente es que Dios lo estaba dejando. A mí Dios a veces, bueno, y a vosotros sé que también nos sorprende, ¿no? A veces su quietud me sorprende más que su actividad. Y él se cruzó de brazos y dijo, déjale hacer. Y le dejó hacer, hasta el punto que dice Ezequiel, en el 28 que hemos leído, verso 16 al 18. Mirad cómo lo dice, que yo sé que vosotros lo sabéis. Dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Quedaros con la primera parte. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, que a medida que él iba compartiendo el mensaje de rebelión, la maldad se iba incrementando en él. Bajo mi criterio, estas contrataciones son la forma en la que él tenía de ir compartiendo el mensaje de rebelión. Digo yo, y esto es sencillamente intentar ponerle palabras a una conversación que desconocemos, pero por hacerlo un poco humano, ¿no? Me imagino a Luzbel, con aquella gloria que tenía y aquel esplendor, entre los ángeles diciendo, bueno, ¿y por qué tenemos que estar sujetos al reino de este? ¿Y por qué este tiene que ser siempre el que marca las directrices? Y nosotros también tenemos nuestra gloria, y nosotros también podíamos tener parte en el gobierno. ¿Y por qué no puede haber un gobierno alternativo? Y a medida que él iba verbalizando el mal de su corazón, el mal se iba incrementando. Mirad que dice el texto que estamos tratando, mirad que dice el texto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. No estaba lleno todavía. A medida que va compartiendo se llena. Verbalizar el mal lo incrementa. Y yo creo que eso es aplicable incluso a la especie humana. Cuando nosotros compartimos el mal, por eso la crítica está tan penalizada en la palabra del Señor, porque incrementa los males del corazón. Y fue predicando su mensaje de rebelión, la iniquidad llegó hasta rebosar en él, se llenó y el pecado lo corrompió. Si todo esto es sorprendente, más sorprendente todavía
es que la tercera parte de los ángeles le siguiese. Según Juan en Apocalipsis 12, 3 al 4, dice que la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, le siguieron. Yo alguna vez predicando acerca de esto he dicho, ¿cómo tenía que predicar Satanás? O sea, ¿qué clase de mensajero no era este? Ni Spurgeon en sus mejores tiempos. Este ha sido el mejor predicador que ha visto en todos los tiempos. Porque ¿cómo se puede seducir a la tercera parte de unos seres que viven bajo el gobierno directo de Dios? Y viven en ese lugar, en ese estado llamado cielo. Allí no hay vestigio de mal, no hay vestigio de oscuridad, no hay vestigio de enfermedad, ni de lamento, ni de lágrima, ni de tristeza. ¿Cómo te puedes revelar de un gobierno semejante? O sea, ¿qué seducción no hay en la palabra de Satanás? El mejor predicador de todos los tiempos, sin duda, es él. Seducir. Predicarle a una congregación de cristianos es relativamente sencillo, te dicen amén. Pero predicar a una congregación de ángeles para que se rebelen contra el gobierno del Dios que los creó y que los mantiene en el estado de mayor bienaventuranza que pueda uno imaginarse, hay que tener una seducción. Por eso con Satanás no hay que hablar con Dios. Eva cayó en el mismo error que estos ángeles, habló con él, la sedujo, normal. Por lo tanto, nosotros con Satanás no tenemos que perder ni un solo minuto en hablar, nosotros hablamos con Dios y a Satanás lo reprendemos en el nombre del Señor y no hay más. Con él no te puedes entretener porque ya os digo que predica muy bien, porque después digamos que predicar bien es sinónimo de espiritualidad. José, se puede predicar muy bien, ¿verdad? y no ser muy espiritual. Así es. Las dos cosas son compatibles. Bien, esto ocurrió, la tercera parte de los ángeles le siguen. En cuanto a la tercera parte, bueno, pues ya sabéis, hay quienes dicen que son 3 de cada 10 y hay quienes dicen que fueron 1 de cada 3. Pues bueno, cada cual que se quede con lo que le parezca. A mí me parece que son 1 de cada 3, pero bueno, si son 3 de cada 10, es la tercera parte. Interpretemos tercera parte en la forma que mejor creamos nosotros. Vamos a ver cuándo pasó esto. Voy a terminar ya brevemente. ¿Cuándo pasó esto? Y tenemos que decir que esto tuvo que pasar antes de la caída de Adán y después de la creación de la tierra. Digo después de la creación de la tierra porque Lucas 10:18 nos dice en palabras de Jesús, dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra. O sea, Dios le vio caer. Y luego Efesios nos dice que el lugar de su habitación, cuando cayó, el lugar de habitación que Dios le asignó fueron las regiones celestes, que es la atmósfera que rodea a la tierra. Y ya sabéis vosotros que la atmósfera fue creada junto con la tierra, es el escudo que Dios creó, pues para que aquí se pudiera vivir bien. Entonces, el hecho de que Jesús le viera caer como un rayo del cielo y el hecho de que Efesios diga que la habitación que Dios le preparó fue la atmósfera, nos hace entender que este tuvo que caer después de la creación de la tierra y evidentemente antes de la caída de Adán, porque cuando Adán cae, él ya está en plan demonio, que es así como seduce a Eva. Bien, pues ya hemos visto el origen, los demonios, cuándo pasó. Vamos rápidamente a las consecuencias. En las consecuencias necesitaríamos muchísimo tiempo, pero yo lo voy a hacer muy breve. Cuando hablamos de las consecuencias de la caída de Satanás, tenemos que hablar de lo que teológicamente se ha dado en llamar el conflicto de las edades. Ese conflicto que por tiempos y tiempos y tiempos viene ocurriendo entre las fuerzas del mal, capitaneadas por Satanás, y las fuerzas del bien, capitaneadas por Dios. Eso es, en términos bélicos, el conflicto de las edades. Y ahí vemos pues el primer episodio en el cielo, que es este del que hemos hablado, Isaías 14 y Ezequiel 28. Vemos el segundo episodio en Edén, cuando seduce a Eva y la hace caer, y vemos que ahí también ya Dios lanza la primera promesa del Redentor que tenía que venir de la simiente de la mujer. Vemos un tercer episodio en aquella mezcla de los píos con los impíos, en el capítulo 6 de Génesis, que ya sabe que ha creado mucha controversia y que hay distintas interpretaciones en cuanto a ello. Vemos otro episodio también en aquel Nimrod, el primer poderoso de la tierra, que quiere alcanzar el cielo por obras, rompiendo la base divina de que tan solo a Dios se podía acercar uno por medio de la fe, tal como hacía el bueno de Abel, pero este Nimrod intenta cambiar la metodología y quiere llegar al cielo por medio de las obras. Vemos también episodios
de este conflicto de las edades, en el patriarca Abraham, el Isaac, el Jacob, en la esterilidad de las matriarcas. Vemos también, ya dando un salto grandísimo en el tiempo, otro episodio del conflicto de las edades en aquel Herodes Idumeo que intenta matar al niño porque él entiende que lo que está en riesgo es su ridículo trono, porque al fin y al cabo era un reyerzuelo que estaba bajo las órdenes de Roma. Y evidentemente después vemos ese episodio que sí que realmente es importantísimo en este conflicto de las edades, que es el episodio de la cruz, esa cruz preciosa, que era un enigma para los demonios, hablando de los demonios como estamos. Ellos no sabían que la cruz era un escenario de salvación. El apóstol San Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, nos enseña que si los príncipes de este siglo hubieran conocido que la cruz era un lugar de victoria, evidentemente no lo hubieran mandado allí, ¿de acuerdo? Dios le sorprendió, porque donde menos esperaba él que hubiera un escenario de victoria es donde realmente la victoria se fraguó, que después también queda reafirmado por el mismo apóstol San Pablo en Colosenses 2:15, donde nos informa que es ahí en la cruz donde despojó a los principados y a las autoridades, donde los exhibió y donde triunfó sobre ellos. Es interesantísimo, Primera de Corintios 2:8, a la luz de Colosenses 2:15, ¿no? En el primer pasaje se nos habla de esa sabiduría oculta del Señor que impide que los príncipes se den cuenta del plan extraño del Señor, salvación por medio de la cruz, y en Colosenses se nos desvela que es ahí en la cruz donde está el triunfo que despoja a los principados y a las autoridades y que los exhibe, que hay ahí realmente una riqueza extraordinaria, ese despojarlos, ese desvestirlos, ese quitarles su autoridad, y ese después exhibirlos. Y ya sabéis vosotros que lo que tenía el apóstol en mente era los generales romanos cuando venían de sus conquistas y traían a los principales de aquella nación a la que habían conquistado atados detrás de su cabalgadura y los exhibían cuando pasaban por las grandes avenidas de Roma. Extraordinario ese texto, porque ahí nos habla de lo que realmente nosotros hemos heredado en la cruz y de cómo Dios, a través de Jesucristo, le ha quitado ya toda la autoridad que tenía. Satanás hoy día ejerce una autoridad, pero no es una autoridad espúrea. La autoridad buena la tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Lo que perdió el primer Adán en el Edén, lo recuperó el postrer Adán en el Calvario. Y hoy nosotros somos los receptores de la única y verdadera autoridad de Dios que hay en la tierra, la Iglesia. Los demonios, a partir del Calvario, perdieron su autoridad, fueron despojados. Esos tienen una autoridad ya espuria, falsa. La autoridad buena y verdadera la tenemos nosotros. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús, podemos pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, como vosotros bien sabéis. Bien, y por terminar mi alocución, nos quedaría por ver lo que es la guerra espiritual de la que se nos habla en Efesios 6:12, donde el apóstol inspirado nos habla de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes de maldad en las regiones celestes. Nos habla del escenario donde tenemos la pelea, las regiones celestes, y nos habla de las jerarquías con las que nos tenemos que pelear, que son las huestes, los gobernadores, las potestades y los principados. Por hacer un resumen breve de ellos, los principados ya sabéis que son los arcángeles, en este caso diabólicos, de acuerdo, que ya Daniel nos enseña a uno de ellos en el capítulo 10 de su libro, ese que era el príncipe de Persia, y que obstaculizaba el plan de Dios. ¿Os acordáis que había una revelación de Dios en camino y este la obstaculiza? Siguen haciendo lo mismo, obstaculizando las obras del Señor, obstaculizando las revelaciones del Señor. Siguen operando ahí en las regiones celestes, obstaculizando. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo Daniel, entrar en ayuno. El ayuno de oración será el que rompa lo que es el poder de los principados que están ahí operando. Tenemos también a las potestades, que bajo mi criterio, esto es un criterio muy personal mío, y no lo doy en carácter doctrina porque realmente sería ir más allá de lo que se nos permite, pero creo que las potestades satánicas son esa clase de jerarquía de demonios que están siempre en el escenario del nacimiento de las naciones o del nacimiento de las etnias, incluso en el nacimiento de las familias, para contaminar lo que son las fuentes identitarias de las naciones, de las familias, de las etnias. Ahí están. De hecho, hemos comprobado que hay naciones que se caracterizan por ciertos pecados, como hay familias que se caracterizan por ciertos pecados. Y ahí creo yo que tienen parte esas influencias de esa jerarquía satánica a las que la Escritura en Efesios define como potestades. También podríamos hablar de los gobernadores que habla ahí Efesios 6:12. Bajo mi criterio, esta jerarquía...
Se te oye, Lolo, pero no se te ve. Oírse se te oye. Bueno, vamos a dar tiempo que el hermano se le ha caído el teléfono. Esperemos que entre en breve. Vamos a darle tiempo. La verdad es que está siendo una exposición maravillosa, los hermanos que estáis asistiendo. Creo que está exponiendo, aunque de forma compacta, pero como es un tema muy amplio, sí lo está dando con un orden para que podáis ir viendo el desarrollo de esta doctrina tan importante que habla tanto de ángeles como de demonios. Y creo que está siendo una noche de mucha luz también. Está trayendo mucha luz el hermano sobre este asunto tan interesante, tan importante como son los ángeles y los demonios. En su primera parte de la exposición, él ha traído la naturaleza de los ángeles, cómo han sido creados, las jerarquías angelicales, cómo se desarrolla el ministerio de los ángeles. Posteriormente ha pasado a los demonios o ángeles caídos, y cómo estos ángeles también van haciendo su desarrollo en el sentido contrario a los ángeles buenos, y bueno, cómo son las potestades, los principados y todos esos temas tan importantes de que nos narra la Escritura, que es el lado negativo de ese mundo espiritual de los ángeles, que están los ángeles buenos y los ángeles diabólicos, a los cuales denominamos demonios, y que es una guerra permanente que tienen en ese mundo invisible, hermanos, que no vemos, pero que porque no veamos no significa que no sea verdadero. Hay muchas cosas que no vemos, pero sin embargo son verdaderas. Gloria al nombre del Señor. Así que creo que yo personalmente estoy aprendiendo muchísimas cosas esta noche por medio del hermano. Otras me las está recordando, porque muchas veces hemos estudiado este tema, pero siempre es muy bueno refrescar nuestra memoria y tenerlo muy presente, este mundo que es bíblico, que no lo traemos simplemente con un interés así de entrar así en lo oculto, lo misterioso, no, sino como una realidad que la Biblia enseña, una realidad que el Señor nos transmite por medio de su palabra, y que el hermano Lolo ha estado exponiendo en esta noche, con Biblia en mano, por supuesto, lo referente a este mundo tan, 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 tan bíblico, vamos a decirlo así, porque la teología racional siempre ha querido de alguna forma apartar este mundo como un mundo de fantasía. Bueno, ya tenemos al hermano ahora mismo Bueno, en imagen, así que... disculpadme, hombre, que es que irremediablemente hay que comprar un móvil nuevo. Y ya no hay alternativa. Este ya ha dado todo lo que tenía que dar. Bien, brevemente termino con lo que vos estaba dando: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hablamos de la guerra espiritual y de la última consecuencia que estamos teniendo como consecuencia de lo que fue la rebelión de Satanás. Y en cuanto a los gobernadores, mi opinión personal es que son una parte de la jerarquía satánica que opera preferentemente entre las autoridades establecidas. Por eso creo que los apóstoles hacían tanta incidencia en que orásemos por los reyes y por todos los que estaban en eminencia. Creo que es una labor de la Iglesia el orar por ellos, porque las autoridades están establecidas por Dios. Pero sin embargo creo que estos gobernadores de las tinieblas operan en las mentes de las autoridades establecidas para que legislen no conforme a lo que Dios quiere, que es siempre legislar, hablo en los terrenos gubernamentales, en favor de los más desfavorecidos, sino que legislan de forma actualmente contraria. Pero la oración de la Iglesia puede hacer posible que, como dice la Escritura, el corazón del rey está en la mano de Dios y lo inclina donde quiere. Y creo que ahí tiene mucho que ver la oración de intercesión de la Iglesia para impedir que esos gobernadores de maldad sigan maquinando en la mente de nuestras autoridades establecidas. Y luego ya hablaríamos de las huestes, que para mí es un término genérico que incluye a los principados, potestades y gobernadores. Bien, pues yo con esto, que creo que he tomado más tiempo del necesario, termino. Problemas de cobertura con el hermano, bueno, seguramente que retomará ahora mismo.
Estamos teniendo esta noche algunos problemillas técnicos. Bueno, ya está, ya ha retomado el hermano se está fallando un poquito el teléfono, Lolo, pero bueno, creo que, no sé si tienes algo más que añadir al respecto o ya has concluido. Bien, hemos concluido. Hemos concluido, muy bien. Pues como íbamos diciendo en ese espacio en el que se ha caído el teléfono, ha sido una noche, en cuanto a tu exposición, creo que a muchos nos has hecho recordar esta doctrina e incluso ha habido cosas que hemos aprendido nuevas y que creo que a pesar de la rapidez y de lo compacto, porque como bien has dicho, ha sido muy compacto, pero creo que muy nutritivo y muy en un abanico tan amplio hacerlo, de verdad que hay que tener una maestría como la que tienes tú para poder hacerlo. Gloria al Señor. Yo quiero decirte algo en cuanto a la definición de los ángeles. No sé si estarás de acuerdo en esta definición. San Agustín decía al respecto de esto que el nombre de ángel indica su oficio, pero no su naturaleza. Él decía, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Bajo esta perspectiva, él entiende que los ángeles son el oficio, pero que en realidad son, como bien has dicho, los espíritus ministradores, espíritus puros. No sé si compartes esto con San Agustín. Completamente. Además que aquel payillo definía todo muy bien. Y creo Sí, que sí. eso también lo definió muy bien. Sí. Ángel es enviado, de acuerdo, ese es el oficio, y luego la naturaleza es espíritu. Precioso, muy Exacto. bien. A veces mencionamos a los ángeles como si fueran su naturaleza, pero en realidad son su oficio. Muy La bien, de naturaleza acuerdo. son espíritus puros. Hay una pregunta también que me gustaría ahondar un poquito. Es el último tema que has tocado sobre la guerra espiritual. Porque bien sabes, Lolo, hermano, que hay una guerra espiritual bíblica que aparece en la Escritura, que es Sí. la que tú has mencionado, pero hay una guerra espiritual que de hecho ha circulado mucho en el mundo específicamente neopentecostal, Mm. donde pues se han hecho cosas muy indebidas con una falsa guerra espiritual y que creo que no está de acorde a la palabra del Señor, esa falsa guerra. Sí es cierto que está esa guerra que tú has dicho, que es la bíblica, que es a la que tenemos que atenernos porque es lo que nos dice la Escritura, pero hay unas ciertas guerras espirituales que son falsamente llamadas guerras espirituales, como los lugares estratégicos de diferentes lugares, ungir con aceite determinados lugares, dar vueltas a X. Sé cómo, ¿podrías ampliar un poquito ese concepto? Sí, de acuerdo. Yo siempre he entendido que entre la verdad y el error hay una línea extremadamente fina. Y en el respecto de la guerra espiritual, pues también ha ocurrido eso. Y ha visto gente que yo considero que muchos de ellos con buena intención, han hecho estas cosas que realmente no son nada de efectivas. Tú comenzabas la locución tuya diciendo que cuando se estudiaba los ángeles, sobre todo en el periodo medieval, había preguntas tan absurdas como ¿cuántos ángeles se pueden poner en la cabeza de un alfiler? Bueno, pues no quiero usar la palabra absurdo, hombre, porque tampoco queremos dañar a nadie. Yo sé que ha visto gente que ha hecho esto con muchísima buena intención y además con su fe y con su cosa buena, pero son cosas realmente inefectivas. O sea, de nada sirve el dar vueltas a los sitios, de nada sirve llenar las paredes con aceite, porque realmente lo externo, lo ceremonial, no tiene ningún valor si no hay una realidad interna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué me servirá a mí? ¿De qué me servirá a mí llenar, por ejemplo, una pared de aceite si después estoy en déficit en cuanto al amor, que es el arma más poderosa, no solo en contra de los demonios, sino a favor de todo lo bueno también? Cuando hablamos de guerra espiritual, tenemos que saber lo que el apóstol nos desvela, el lugar en el que se desarrolla y contra quién se desarrolla, y después las herramientas que tenemos para poder vencer, que si las tuviésemos que resumir mucho serían el nombre de Jesús y lo que fue la obra de su vida, de su muerte y resurrección, ¿no? Esa es la base imprescindible. Pero después, sabiendo que esta es la base imprescindible y sabiendo que esta guerra se desarrolla en las regiones celestes, tendríamos que hablar de la armadura de la que el propio San Pablo nos habla, ¿no? Que empieza en lo que es el yelmo y termina en lo que es los zapatos del aprecio del Evangelio de la Paz. Entonces, examinando la armadura y
interpretando cada uno de las herramientas de la misma, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer en esta guerra espiritual. Y cuando comencemos esta guerra espiritual, lo que imprescindiblemente tenemos que saber es que estamos enfrente de un enemigo derrotado. Es decir, que nosotros no vamos a ganar nada. Lo que vamos a hacer es efectiva la victoria que él ya tuvo. ¿De acuerdo? Entonces sí que estoy de acuerdo contigo en que ha visto en muchísimas ocasiones una deformación de la verdadera guerra espiritual y hemos caído en acciones que hemos creído que por sí solas tenían alguna validez y la verdad es que no lo tienen. Esas acciones por sí solas no tienen ninguna validez. Otra cosa es que en un momento dado ha visto hombres, y yo los he conocido, y tú también, que han tenido una inspiración, una revelación en ese momento, pero era algo vivido que después tenía sencillamente una manifestación externa, ¿de acuerdo? Tenía una ceremonia externa. A ver si lo expreso bien por no crear confusión. Hay que distinguir, bajo mi criterio, entre lo que es la revelación canónica y bíblica, que a esa no hay quien le añada porque está completa, y luego tenemos que entender que la propia revelación canónica nos habla de dones de revelación. Es decir, hay una revelación actual que no es incompatible con la revelación canónica. Esa revelación actual que viene en la palabra de sabiduría, o que viene en el don de profecía, o que viene en la palabra de ciencia, ¿no? Que es esa revelación que viene a través de la intuición, sin pasar por la razón, ¿no? Es el conocimiento instantáneo, así lo podríamos definir. En alguna ocasión lo hemos experimentado, ¿no? Un conocimiento instantáneo, ¿no? Ese discernimiento de espíritu, un conocimiento instantáneo. Ha sido algo que ha llegado a la intuición de mi espíritu, sin pasar por el razonamiento. Ahora, después mi razonamiento ha tenido que evaluar si eso era realmente del Señor o no. Y lo ha tenido que evaluar con la piedra de toque, que es la palabra. Pero esa intuición que hemos recibido, o esa revelación en la intuición, a veces ha tenido una acción que parece de locura. Y hemos tenido incluso a padres de nuestra obra que han hecho esas cosas. Y funcionaba, pero no era en sí la locura, no era en sí el acto, era la revelación que había tenido en su espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, hacer cosas por hacer no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hay un contenido, porque ha visto una revelación en un discernimiento, en una profecía, en una palabra de ciencia, puede haber una manifestación de eso que puede ser un poco de locura. Puede haberlo, ¿de acuerdo? Ajá, pero en términos generales estoy de acuerdo contigo en que se ha abusado de eso, se ha traspasado la línea fina y se ha caído en hacer muchas cosas que realmente no tenían mucho sentido ni tampoco efectividad. Muy bien, aclarado ese punto. Te voy a hacer una pregunta así un poco absurda y escolástica. ¿En realidad los ángeles tienen alas o es un término antropomórfico para que podamos entenderlo? Tu punto de vista, vaya. Mi opinión personal es que es un término antropomórfico. Yo creo que los ángeles son espíritus, yo creo que la mejor definición está en Hebreos. Y luego todo lo demás, pues sencillamente ya sabes cómo es Dios, ¿no? Que se rebaja para hacerse comprensible. Entonces creo que los ángeles en su esencia son espíritus. Ahora, que tú y yo mañana nos podamos encontrar con un ángel que tiene 6 alas y que vuela, puede ser. ¿Por qué? Porque Dios se acomoda a nuestra mente para que nosotros comprendamos. ¿Lo podemos encontrar tú y yo? Sí, puede pasar, pero realmente esa no será su esencia. Su esencia, en su estado natural, es un espíritu. O sea, lo que Isaías vio, por ejemplo, de los ángeles revoloteando, que se tapan los ojos, el cuerpo, y en fin, lo que vio Isaías lo vio, eso está claro. Lo vio, eso pero fue una visión que muy no bien. siempre expresaría la realidad, sino más bien detrás de ello habría un simbolismo. Muy bien, así. era Dios acomodándose para hacerse comprensible en cuanto al mundo angelical a su siervo, que en aquel momento era Isaías. Eso era. Él lo vio, claro que lo vio. A Isaías le tomamos juramento y dice, chacho, que yo lo vi. Y es verdad que lo vio, pero no era la esencia del ángel. Solo que Dios permitió que ocurriese eso para hacerse comprensible a la mente del profeta. Así lo entiendo yo. En cuanto al ángel de la guarda, que bueno, los católicos han hablado de eso, incluso algunos evangélicos también lo han
creído. Tu opinión personal es que es posible o Yo, no sé. yo como posibilidad no lo descarto. Como posibilidad no lo descarto, entre otras cosas porque no rompe nada. Si sabemos que son espíritus ministradores en favor nuestro. O sea, yo entiendo que alguna vez he recibido ángeles, aunque no lo puedo verificar. Pero sí entiendo que en algunos momentos de mi vida ha Hay, habido hay, gente que yo hay un, desconocía sí, y que sí. han podido ser un ángel. Como Hay un, posibilidad lo doy. hay un Ahora, que pasaje, tenga uno yo asignado, pues no lo sé. pues hay un pasaje muy interesante cuando Pedro está en la prisión y es liberado, toca en la casa y la criada va y dice que abre la puerta, dice, y vio a Pedro, pero creía que era su Y ángel. es su ángel. O Sí, sea, sí. eso puede ser que bajo el concepto de la mentalidad judía se asocian dos cosas, que ciertamente existía el ángel de la guardia y que ese ángel tomaba la apariencia del individuo, Muy bien, muy que es bien. posible, es Sí, posible. sí, No sí, sí, sé, sí. hombre, no lo podemos afirmar dogmáticamente, porque incluso podía ser un pensamiento judío equivocado, ¿no? Pero lo cierto es que sí que aparece este tipo de cosas. Y por otro lado está el concepto también, Lolo, del culto a los ángeles. Lamentablemente, una de las iglesias que aparece en la escritura cometió ese error, ¿no? Influenciado por los gnósticos, y estamos hablando a una iglesia en la cual se genera una herejía que en ninguna otra iglesia aparece, y es la iglesia de Colosas, precisamente, ¿no? La iglesia de Colosas, de alguna forma, había sido influenciada para adorar a los ángeles. Ahora, esto, aunque parezca extraño, pero la iglesia católica, a través del tiempo, ha ido arrimándose hacia ese camino y ya incluso en el Concilio de Trento deja la posibilidad abierta no solo de adorar a los santos, sino también a A los los ángeles, ángeles, de acuerdo, de cosa acuerdo. que bíblicamente está terminantemente prohibido. Ya el ángel que asistió a Juan en la revelación de Apocalipsis se lo impidió, ¿no? Yo entiendo que, claro, encontrarnos a un ángel, sobre todo en la apariencia esta de las alas, ¿no? Y en la apariencia esta de aquel que baja y se carga 185.000, o en este que asiste a San Juan en aquella revelación. Yo entiendo la impresión que San Juan tuvo que tener psicológicamente en aquel momento para terminar diciendo, me tiro delante de este y lo adoro. Fíjate quién era San Juan. Estamos hablando de que ya no era un recién iniciado en la fe. Estamos hablando de que Juan estaba en el epílogo de su vida. O sea, era un hombre con una revelación de Dios poco común, pero cae en el error. Yo creo que está impresionado por todo lo que está recibiendo a través de este personaje que cae rendido. Entonces, lo que ocurre en la iglesia de Colosas podría haber sido 3/4 partes de lo mismo. Y luego es verdad que ahí nace esa raíz que llega hasta el Concilio de Trento. Que indudablemente es un error, indudablemente es un error. Pero, ¿qué digo yo? Si nos encontrásemos con un ángel y Dios nos lo revelase, no en la forma humilde de un hombre que nosotros no fuésemos capaces de discernir, sino que nos lo revelase en esas formas gloriosas que a veces aparecen, tú y yo nos quedábamos un poco impresionados con un ángel de eso. Por supuestísimo, por supuesto. De Pero ahí que Pablo, indudablemente debe de prevalecer el conocimiento y entender que con toda la exacto, gloria que tienen, no son merecedores de la adoración, indudablemente. creo que Pablo dice claramente, porque si un ángel de Dios os predicase otro evangelio diferente, o sea, Sí, sí, en este asunto creo que es la escritura la que debe mandar el de consenso, acuerdo. no la impresión de un ángel, aunque aparentemente sea un ángel de Dios, que por supuesto no lo es, Satanás toma la figura de ángel de luz, ¿no? Para desviar y engañar. Por eso no debemos desfiarnos de esas revelaciones angélicas siempre que nos desvíen de la escritura de la palabra de Dios. Creer en los ángeles, creemos porque es una doctrina bíblica, pero nunca que nos lleve a algo contrario de lo que la escritura nos enseña y nos dice. Eh, los ángeles, por supuesto, están sujetos al tiempo y al espacio, no en la misma forma que nosotros, porque tienen algunas capacidades en las cuales se pueden mover. Pero, ¿dónde moran los ángeles? De acuerdo. Bien, la escritura, bajo mi conocimiento, nos dice que moran en ese lugar y estado al que llamamos cielo. Es decir, dice que los serafines vuelan por encima del trono de Dios. Dice que el querubín protector estaba en el monte santo del Señor. Por lo tanto, mi interpretación acerca del asunto
es que si tenemos que localizarlos en ese estado y lugar al que llamamos cielo. Es decir, digamos que el universo, cuando el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, esas moradas pueden hacer referencias a esos lugares de habitáculo de los ángeles, que no es, porque a veces hemos confundido, no sé si estás de acuerdo con esto, que esas moradas serán para nosotros. No, nosotros moraremos en un lugar específico que es la Nueva Jerusalén. Pero al hablar de esas moradas, seguramente, vamos, es posible que sean también moradas angelicales, donde desde ahí después ellos ejercen su ministerio delante del trono de Dios. Como bien has dicho, los ángeles hay unos ángeles que ministran desde el trono de Dios y hay otros ángeles que ministran hacia el trono de Dios. Ese círculo íntimo de querubines y serafines están siempre encarados hacia el trono de Dios, y hay otros ángeles que ministran desde el trono de Dios hacia los hombres, hacia los humanos, hacia los seres humanos, y bueno, ellos ejercen ahí sus ministerios en cuanto a eso, ¿no? Pero posiblemente tengan sus moradas en esos diversos planetas y en esos diversos lugares infinitos que Dios ha creado. Es posible, es posible. La frase esta que usa Jesús cuando ya está despidiéndose, a la que tú hacías referencia, no me voy pues a preparar lugar para vosotros. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya había muchas moradas. Dice, pero yo me voy a preparar un lugar para vosotros. O sea, el lugar nuestro lo iba a preparar él. Aquellas moradas ya estaban. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo cuando he intentado visualizar esa expresión, me ha gustado ver el cielo como una gran mansión. En la casa de mi Padre, así lo define él, muchas moradas hay. Una gran mansión, un hotel con muchos departamentos. Pero hay un departamento especial que lo va a preparar él. Entre otras cosas porque ese departamento como tal no podía empezar a existir hasta que él no consumase la obra que vino a hacer. Entonces, claro, es lo excelso, no solo del estado, sino del lugar del que nosotros vamos a gozar. Entonces, claro que esas otras moradas a las que él ya hace referencia y que existían con anterioridad, pues posiblemente muchas de ellas sean destinadas al mundo angelical, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. No sé si está por ahí nuestro hermano David. David aparece detrás del logo, gloria al Señor. Ahora sí, ahí está David. Bueno, yo he trasladado algunas preguntas al hermano, ¿no? Y el hermano las ha respondido. Pero nuestro hermano David está ahí viendo a las personas que están escuchándonos, que seguramente tendrán algunas preguntas, ellos también, y si es posible que pueda responderla el hermano Lolo, pues se las podemos transmitir. ¿Qué hay por ahí, David? ¿Algunas preguntas interesantes que hayas podido recopilar? Por supuesto, sabemos, hermanos, que todas las preguntas son imposibles responder, porque seguramente habrá muchos. Yo he estado viendo hace un rato, creo que había arriba de 200 personas, si no me equivoco, David. Sí, de 200 no ha bajado, de 200. Entonces, pues serán muchas las preguntas, pero bueno, tú habrás filtrado algunas preguntas que serán las que tocan esta noche hacia el hermano. Adelante, David. Muy bueno, ante todo, buenas noches a todos los que estáis ahí. Gracias por compartir el vídeo. Decir que dice que está disfrutando el Raulón de Burgos, que nada, nos manda saludos desde aquí. Dios os bendiga a los dos. Y más hermanos, Richard, de Galicia, bueno, un montón de hermanos. Dios os bendiga a todos por los saludos y sobre todo que están disfrutando, como vosotros dos, igual que yo. Mira, hay un hermano que nos escribe desde la página Solo Escritura, ¿vale? Y el tema es de lo que estabais hablando, de los ángeles de la guarda. Mira, dice, si la Escritura enseña que somos templo del Espíritu Santo y que Él, siendo Dios mismo, vive en nosotros, así como está escrito en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que ahora, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora entre vosotros? Entonces, ¿para qué necesitamos que los ángeles nos cuiden y nos protejan? Está bien. ¿Intervengo yo o el hermano José? Tú eres el invitado. La patata Bien, caliente es para ti. De acuerdo. Yo doy mi interpretación acerca de la pregunta y si después pues alguien más aporta cosas, mejor, así nos enriquecemos.
Antes que nada, saludar al hermano Raulón, que hace muchísimo que no hablamos. Así que desde aquí, bendiciones para ti, Raulón. En cuanto a la pregunta que hacía el hermano, es cierto, somos templo del Espíritu Santo, y él pregunta con buen criterio. Si tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué queremos ángeles? O sea, si tenemos al jefe, ¿para qué queremos a los subordinados? Entonces yo, en este mismo lenguaje, le diría, a veces el jefe interviene en los asuntos realmente importantes y vitales, y a los subordinados los manda a los asuntos menos importantes y vitales. Por poner un ejemplo que pueda aportar luz. Si yo mañana tengo un problema de crisis económica, bueno, pues igual Dios no viene a implicarse en un asunto como eso, no viene directamente. Igual me manda un ángel que me va a facilitar alguna puerta que se va a abrir para que mi problema económico se pueda solventar. Pero el Espíritu del Señor, preferentemente en nosotros, mora y vive como el sello que nos garantiza la salvación, pero además también como la persona divina que a través de lo que Jesús hizo va cincelando en nosotros lo que es el carácter de Jesús. Por eso los ángeles siguen teniendo labores que hacer, siguen siendo válidos en este organigrama, aunque seamos ahora ya templos del Espíritu Santo del Calvario hacia acá. El hecho que del Calvario hacia acá seamos templos de Dios no implica que la utilidad de los ángeles no siga siendo efectiva. ¿Por qué? Porque ellos se encargarán de ciertas áreas, de ciertas cosas en las que quizás Dios no vaya a intervenir de forma directa, sino que interviene indirectamente por ellos. El jefe manda al empleado a cosas en las que el jefe no tiene necesidad de entrar. Sin embargo, cuando se trata de lo realmente importante, porque lo realmente importante del cristianismo es que Cristo se manifieste en nosotros. O sea, lo más importante que el cielo, y mira que el cielo es importante, es que la imagen de Jesús aparezca en nosotros. Ahí sí no puede laborar nadie, excepto el Espíritu Santo. Pero después, en aspectos más seculares, por llamarlo de alguna manera, pues para eso están los ángeles. Esa sería mi respuesta a la pregunta del hermano. Estoy de acuerdo con el Lolo, y creo que ahí vemos la multiforme gracia de Dios, que Dios tiene gracia sobre gracia. No solamente la operación del Espíritu Santo dentro de nosotros, sino que también los ángeles que actúan como dispensadores y administradores de la beneficencia de Dios en nuestra vida. El hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros no anula el trabajo de los ángeles, sino que se hace de forma, digamos, compartida. El Espíritu Santo administrándonos desde dentro en nuestra vida, pero los ángeles también como administradores. Y eso forma parte de la sabiduría de Dios, de ese plan inmenso de Dios, inconmensurable, que no podemos medir, pero de una cosa podemos estar seguros. Le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros, y gracias a Dios porque los ángeles están puestos a servicio de aquellos que han de heredar la salvación, que somos nosotros. Mira, hay una pregunta interesante de Antonio Montoya, Dios te bendiga. Están diciendo también por aquí gente que las has tenido de responsable. Dice, oh, qué pena que no lo tenemos aquí ya. Están hablando por aquí, ¿vale? Dios te bendiga a todos los que estéis escribiendo. Dice, mira, esto es un hecho interesante y es verdad que está en las escrituras y me ha parecido una pregunta, pues eso, interesante, ¿vale? Dice, mira, Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, en los cuales se encontraba también Satanás. ¿Cómo podría ser eso? Si claro, a la pregunta viene a colación de si ya fue desechado y fue tirado del cielo, ¿cómo puede ser que se reúna juntamente con los ángeles otra vez delante del Señor? En una reunión angelical. Bien, yo doy mi criterio. Después el hermano José que nos añada, porque yo estoy aprendiendo mucho con José hoy. Palabras que estoy aprendiendo muchísimo. Bien, en cuanto al pasaje de Job, ¿no? Yo creo que es un lenguaje que intenta hacernos comprender lo que ocurrió. Ya sabéis que ahí en el comienzo del libro de Job aparecen dos escenas paralelas, ¿no? Una que está sucediendo en la tierra y otra que está sucediendo en el cielo, ¿no? Entonces, lo que intenta Dios es hacer comprensible lo que estaba ocurriendo. No literalmente tenía que ocurrir así. En sintonía con esto, ¿cómo podríamos interpretar ese texto ya del Nuevo Testamento, en el que dice que Satanás es el acusador de los hermanos?
y que continuamente está acusándonos delante de Dios. ¿Quiere decir acaso eso que Él está allí al lado de Dios continuamente recordándole las cosas mal que hacemos los hijos del Señor? No, no necesariamente. Es decir, no podemos intentar interpretar eso desde nuestra condición humana, que está sujeta al espacio y al tiempo. Estamos hablando de seres que ya no están sujetos a este espacio y tiempo que tenemos. Por lo tanto, cuando dice que Satanás entraba en esa convención angelical, y sencillamente para mí es una forma de hablar. No requiere que necesariamente fuese así, solo que Dios se rebaja en sus expresiones para hacerse comprensible a nuestro intelecto. Yo recuerdo un anuncio que daban en televisión hace algún tiempo, en el que un niño pequeño le preguntaba a su padre: papá, ¿cómo se hacen los niños? Y el padre se quedaba muy sorprendido y decía: ¿verdad? Papá toma una semillita y la pone en mamá. El padre se tiene que rebajar al conocimiento del niño para hacerle medianamente comprensible el misterio de la procreación. Bueno, pues Dios con nosotros a veces también tiene que rebajarse y usar un lenguaje que nos llegue a nosotros para entender la esencia de lo que ocurrió. Entonces, en ese texto, para mí lo importante es la esencia de lo que ocurre, ¿de acuerdo? Y no la forma en la que ocurre. De hecho, yo creo que no es literal la forma. Creo que es una forma que el Señor usa para enseñarnos una esencia. Así lo entiendo yo. ¿Algo que añadir, José? Lolo lo ha explicado muy bien. Por supuesto, habrá puntos de vista diferentes, ¿no?, que lo interpreten de otra forma, pero en lo que él ha querido decir, yo lo he entendido y creo que el hermano que ha hecho la pregunta lo habrá entendido. Forma literaria que se llama. Muy bien. Pues, hermanos, Dios os bendiga mucho a todos. Nada, me están mandando saludos, que te mando un abrazo. Otro más que de allí, de la zona de Baja Aragón, Cataluña, creo que es, ¿no? Aragón, Media Cataluña, que Dios bendiga Aragón, Media Cataluña. Vale, Un saludo grande para todos los que estén conectados de la zona, y deciros que yo también vos echo de menos y que para mí ha sido un tiempo que me ha aportado muchísima riqueza. Me han enseñado mucho los aragoneses y los catalanes, muchísimo. Bueno, lo que estaba diciendo, hay muchos saludos. Vane García, también de otro grupo, Dios os bendiga, saludos, Lolo desde Teruel. Bueno, palabras bonitas, algo muy bonito que están diciendo por aquí, ¿vale? Y es algo que repetimos mucho, y esto es lo que, por ejemplo, un servidor cree, lo bonito que es veros a los dos, ¿eh? Y saber, pues reconocer y gozarse con lo que tiene uno y lo que tiene otro, y esa edificación mutua, ¿vale? Que creo que es muy necesaria, y es una bendición poder verlo así en directo. Y como yo, pues más hermanos, ¿vale? Y estudiar. Hermanos, perdonadme si hay algunas más preguntas que no he visto, lo que sea. Esto ha ido, va esto muy rápido, esto, pero de saludos, que Dios te bendiga, que otros hermanos de la zona que has estado mandándote saludos, otros hermanos con el José. Bueno, nada, hermanos, una bendición. Yo creo que más preguntas por aquí no tengo, José. Perdona, yo tengo una para el hermano de David Gilabert, que me la ha pasado también. Ese eres tú. La pregunta del hermano David es esta. ¿Se puede mandar a Los Ángeles? Sí, te lo digo. Yo te lo digo porque lo sé. Me dijo, transmítele esta pregunta al hermano Lolo. ¿Se les puede ordenar? ¿Nosotros podemos ordenarle a Los Ángeles? Esa es la pregunta. No encuentro ahora mismo un texto que pueda avalar el que nosotros podamos mandarle. No lo sé, José, pero si tú lo tienes, no lo aportas. Yo ahora mismo... No, yo no lo tengo. Yo la única que se la he escuchado ha sido la mujer de Maldonado, a esa profetisa que decía que le aparecieran sus joyas, sus joyas, y mandaba a Los Ángeles: me los traes ya, me los traes ya. Y además imperativamente. Sí. Yo no recuerdo ningún pasaje en la Escritura en la que nosotros podamos mandar a los ángeles, y mucho menos imperativamente. Claro que sí, claro que sí. Bueno,
Yo creo que David ya se habrá quedado satisfecho con la pregunta. Bueno, David es una persona que hay que decir la verdad. David, él pregunta, pero parece ingenuo cuando pregunta, pero no es ingenuo. Él No, sabe lo que quiere decir. que lleva su hilo. Él sabe lo que quiere decir. Hay que resaltar las virtudes también. Nuestro hermano David, que es un fuera de serie, de verdad. Es un joven que tiene una proyección maravillosa, que ya le estamos viendo en una realidad, de verdad que es muy inteligente, que el Señor lo bendiga. Y bueno, creo que esta noche estamos disfrutando. Sí, Dime. mira, me está preguntando David de Blanc, espera que se me ha pasado esta pregunta, que le ha preguntado antes, que es moderador del canal. Dios te bendiga mucho, David de Blanc. Dice, pregunta si se puede atar a los demonios. Pero la pregunta es si se puede atar a los demonios. En el nombre del Señor, sí. En el nombre de Jesús, sí. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos autoridad en contra de los demonios. Es lo que hablábamos del pasaje al que hacíamos referencia en cuanto a lo que ocurrió en la cruz, ¿no? Donde el Señor los despoja, triunfa y los exhibe. Entonces, cuando el Señor les despoja a ellos, está transfiriendo a nosotros la autoridad de la que hoy gozamos en su nombre. Por lo tanto, claro que sí, que en el nombre de Jesús podemos atar a los demonios, hacer inefectivo su trabajo. Lolo, te hago una pregunta. ¿Por qué ahora, me la han dicho muchas veces, ¿no? ¿Por qué ahora no se ven tanta manifestación diabólica? Te la pregunto porque va el tema del demonios y eso, como al principio de la obra. Esa es una pregunta que me la han hecho muchas veces algunos hermanos. No sé, me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué ahora no se ve tanta manifestación de demonios como al principio de la obra? ¿Hay algún motivo, alguna causa o tienes tú algún pensamiento? Creo que lo que hay es sencillamente que contextualizarlo. Es decir, si nos volvemos atrás 50 y tantos años, nuestro pueblo era un pueblo, a ver cómo lo defino. Yo soy parte del pueblo, ¿eh? Yo también. Hace 50 y tantos años, nuestro pueblo era un pueblo difícil, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Difícil. Era un pueblo que andaba en oscurantismo. Era un pueblo de valentía, pero de valentía de decir, hacer alarde de haber hecho a lo mejor una muerte. Era un pueblo que andaba en la cartomancia, era un pueblo que andaba en todas las cositas y por desgracia en cositas no buenas ninguna. Éramos un pueblo que estábamos sumidos en las oscuridades profundas. Entonces, evidentemente, cuando llegó la luz a través de aquellos hombres que Dios llamó, evidentemente de la guarida tuvieron que empezar a salir toda clase de alimaña. ¿Por qué hoy hay menos manifestaciones que aquellas que había? Sencillamente porque, gracias al Señor, la palabra nos limpió. Ahora, ¿eso quiere decir que hoy no hay demonios operando? Indudablemente los hay, solo que de otra índole y con otra clase de trabajo. Yo entiendo que Satanás, con el tiempo, se va acomodando a las distintas circunstancias. Entonces, hoy intentar volver a aquellas manifestaciones que se ha visto en nuestra misión, pues me creo que no estamos en ese contexto histórico para que ocurra. Ahora lo que tenemos que discernir es de qué otra manera están trabajando los demonios. Porque los demonios siguen trabajando y van a seguir trabajando siempre en la iglesia del Señor. En el mundo gobiernan, pero en la iglesia trabajan. Entonces lo que hay que es discernir qué trabajo están haciendo ahora. Ahora quizás sea más el tiempo no de la liberación de las posesiones que había, sino hoy día quizás sea más el tiempo de escudriñar ese trabajo más sutil, ese trabajo en el que los demonios se montan en las obras de la carne que a veces los creyentes seguimos teniendo, y desde esas obras de la carne están ministrándonos, que no poseyéndonos. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta, José, de por qué hoy no existen aquellas manifestaciones, porque no estamos en ese contexto. Porque cuando esto empezaba, nuestro pueblo salía de una oscuridad muy profunda y lo que había era muchísima limpieza de demonios que nos tenían poseídos, no a nosotros concretamente, pero sí a los que vivían en aquel entonces. Y hoy día, gracias al Señor, pues ya somos generaciones que hemos nacido en el Evangelio. Eso quiere decir que no tenemos que estar expectantes en el ámbito de lo que el demonio está haciendo. No, tenemos que estar expectantes.
pero tenemos que entender que el trabajo hoy día es más sutil. Así es como yo lo entiendo. Muy bien. O sea, podemos definir que la ausencia de enfermedad no significa mal, sino significa salud, que Muy por medio de bien, la evangelización de la palabra, muy ese bien. mal ha ido mitigándose hasta a unos valores De casi acuerdo. inexistentes, aunque no significa que Satanás no siga maquinando, Sigue maquinando. pero que no Lo- hemos perdido ni fuerza, ni virtud, ni hemos venido a menos, sino que son otros tiempos. Bueno, ese sería otro debate, o sería otra conversación, ¿no? Si hemos perdido fuerza, sería otra conversación. Pero la evidencia de la pérdida o no de fuerza no va a estar en que haya menos manifestaciones de demonios. Ah, La menor manifestación está en el hecho de que el cristianismo se ha hecho parte de nosotros ya. Ten en cuenta que tenemos ya a yernos y a nueras que han nacido en el Evangelio, ¿de claro. acuerdo? Entonces, eso ha traído una limpieza. Luego otra cosa será evaluar el nivel espiritual en el que nos encontramos en cuanto a poder, en cuanto a consagración, porque ahí sí que tenemos un gran análisis que hacer, ¿de acuerdo? Y ahí sí que ahí, en ese análisis, sí que empezaríamos a ver el trabajo sutil que Satanás está haciendo durante hace ya algunos años en mitad de las familias cristianas. Eso sí que sería un tema a tratar, ¿de acuerdo? Pero no digo a tratar a lo mejor en un programa como el que hoy estamos teniendo, digo a tratar en otro ámbito, ¿no? Sí que tendríamos que hacer un análisis de eso. Bueno, Muy bien, os manda un saludo Hugo Reyes, nuestro hermano de aquí, de Alicante, de Hugo. Un abrazo, Hugo. Robert de Pamplona está aquí también. Dios te Un bendiga abrazo mucho. también al Robert. Mañana está con nosotros, recordar, aquí en directo, un tema pues un poco polémico, ¿vale? Pero también necesario de hablar y pues así, con la Biblia, intentando pues aprender, ¿vale? El ministerio de la mujer, ¿vale? Mañana a las 10. Interesante. ¿Vale? Interesante. ¿A quién le habéis cargado ese marrón? Este marrón se lo hemos cargado al Robert de Pamplona. Dios te bendiga mucho. Desde aquí. Bueno, Robert, pues que Dios te coja confesado. Bueno, creo que el hermano nos comentaba que tenía que irse también Y en el momento que abandonara. Y bueno, le hemos tenido de verdad demasiado. Nos hubiera gustado tenerte 3 horas más, porque eres, de verdad lo digo con mucha sinceridad, eres de aquellos hombres tocados por la varita de Dios, en el cual le ha dado la capacidad de la elocuencia. Haces lo difícil fácil, lo cuentas como una conversación tan amena que nos dejas medio hipnotizados a todos y disfrutamos un montón contigo, de verdad, porque tienes esa virtud, ¿no? De hacer fácil lo difícil y de comunicarlo de una forma extraordinaria. Eres un excelente comunicador, aparte de una persona muy preparada teológicamente y bueno, y a nivel espiritual, un anciano ya de muchos años en nuestra misión. Que Dios te siga prosperando, Lolo, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando como lo está haciendo hasta el día de hoy y aún más. Y bueno, desde aquí decirte por mi parte, y creo que en nombre de todo el equipo de Sana Doctrina, que tienes que estar con nosotros en la mayor brevedad que puedas, porque nos haces bien. Y como Dios nos ha llamado a hacer bien, el que hace bien no puede dejar de hacer bien. Así que muchísimas gracias, hermano, por estar con nosotros. Para mí ha sido un placer conocerte personalmente, aunque sea virtualmente. Quiera Dios que nos dé la dicha algún día cuando pase toda esta pandemia de personalmente estar juntos y darte un abrazo, así como muchos hermanos que los he conocido por medios de estos medios. Pero gracias al Señor por hombres como tú que están en nuestra misión, que comparten, que están tan preparados y que en esta noche nos han dejado, bueno, ese reguero bíblico de luz y de Biblia en nuestras mentes. Gloria al Señor. Yo te doy las gracias personalmente también. Y bueno, ya dejo al hermano David y que, no sé, si tú quieres decir algo, Lolo, añadir algo, en fin, o tú, tema David. final del Lolo y ya si queréis despido y pido perdón, perdonadme, de verdad, lo digo yo desde aquí, perdonadme porque es que yo sé que se me han pasado preguntas, pero es que hay muchos comentarios y va esto muy deprisa, ¿vale? Disculparme por mí porque es que son muchas preguntas, ¿vale? Lolo, Dios le bendiga mucho.
Se lo he dicho antes y él sabe que es que lo repito muchas veces, pero es que es de verdad, te lo digo de corazón. Gracias porque estás con nosotros. ¿Quieres hacer un remate final? ¿Alguna cosa que decir? ¿Algo que compartir más con los hermanos? Y ya cerramos. Nada, deciros que es un placer para mí estar con vosotros, que cada oportunidad que tengo de estar con vosotros me enriquece y que para mí ha sido un placer estar contigo otra vez y por primera vez con el hermano José, que es una bendición porque transmite muchísimo y sabe mucho. Ese gitano que tiene ahí sabe mucho. Entonces, para mí ha sido un placer estar con vosotros. Dios os bendiga mucho. Me tengo que desconectar porque me va a estar esperando el compadre que me va a decir cualquier cosa. Igual no es bonito lo que me va a decir. Y tenemos que salir de camino. Dios os bendiga mucho y hasta otra oportunidad. José, un placer haber estado contigo. Un abrazo, venga, Lolo. Dios te bendiga. Cuidaros muchísimo. Gracias. Adiós. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, ya lo sabéis. Mañana, Dios mediante, tenemos a Robert de Pamplona con el marrón que ha dicho el Lolo de Extremadura. Entre preguntas, el Ministerio de la Mujer, mañana a las 10 nos darán respuesta a ello. José, un privilegio tenerte. Bueno, ya estás viendo, si es que es normal que muchos hermanos por aquí escriban, otros hermanos del Nano lo mismo lo digan en directo. Es una bendición tenerte y nada, y sobre todo tenerte de administrador y nada, y eres de verdad una bendición. Algo más que añadir, algo más que contarnos. Se me olvidaba, lunes, mañana, Robert de Pamplona, y el miércoles, acordarse, Pedro Losada, el Milenio, a la misma hora, a las 10. Maravilloso, maravilloso. Bien, yo solamente acotar algo a los hermanos que nos están viendo y que no se han desconectado todavía. El único propósito de Sana Doctrina es hacer bien y traer luz de la Escritura. Creo con todo mi corazón que Sana Doctrina ha traído muchísimos beneficios a todos nosotros. Es una puerta por medio de la cual todos nos conectamos y aprendemos de las cosas del Señor. Así que gracias a vosotros por estar ahí, por estar apoyando este canal, por estar apoyando a los que estamos empujando para que esto siga hacia adelante, porque creo que es algo de Dios. Y cuando algo es de Dios, hermanos, hay que apoyarlo porque es de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias por vuestra presencia, gracias por todos los que estáis aquí. Y bueno, que Dios siga bendiciendo a Sana Doctrina, a David y a todo el equipo de Sana Doctrina, que siga bendiciendo para que esto pueda ir cada día a más en el nombre del Señor. Muy bien, un abracito a todos y nada, mañana seguimos aprendiendo, si Dios nos lo permite. Un abrazo.